este día desde el verso 1 al verso 4. Y tiene por título, ¿cierto?, una pregunta. ¿Hemos vencido en Cristo? ¿Somos vencedores en Cristo? La palabra del Señor nos mostrará, con respecto a los versículos que vienen en este contexto, qué es ser victorioso en el Señor. ¿Qué es ser una persona que va de victoria en las cosas del Señor? En este último capítulo, el apóstol Juan nos mostrará las características de una vida victoriosa en Cristo. Mientras muchos se enfocan que una vida victoriosa es tener riquezas y prosperidad, la palabra del Señor nos mostrará que vivir en victoria no es saltar y gritar, ni tener libertad, como dicen algunos, para gozarse, sino que el apóstol nos dará las características bíblicas de lo que es una vida victoriosa. Creo que cada cristiano necesita tener esta victoria en su vida. Necesita ser victorioso en su vida. Pero la victoria que la palabra del Señor nos dice, no victoria, ¿cierto?, de los problemas o como muchas cosas hoy en día colocan sobre la depresión y todo eso. Es una victoria mucho más elevada que eso. Y es lo que el apóstol Juan quiere darnos a conocer por medio de estas características. Alguien victorioso, si leemos el verso 1 del capítulo 5, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Alguien victorioso es alguien que en primer lugar ha nacido de nuevo. Porque dice así la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que la vida victoriosa en un cristiano parte cuando un cristiano nace de nuevo. Cuando un cristiano experimenta lo que es este nuevo nacimiento en su vida. Esa transformación que el Señor le da para poder tener la capacidad de confiar en Cristo. Hemos dicho que ninguna persona puede tener fe en Cristo si no es por el Espíritu Santo, porque Gálatas 5:21 dice la palabra del Señor, Gálatas 5:22, perdón, el fruto del Espíritu, ¿cierto?, de amor y dentro de todas las cosas es fe. Entonces este fruto del Espíritu, que es la fe, es la que nos permite tener esta victoria. Pero nunca tendremos victoria en nuestra vida, nunca tendremos una vida victoriosa en el Señor hasta que no hayamos nacido de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Alguien victorioso es alguien que ha nacido de nuevo, el cual se le da la capacidad de creer en Jesús. En ninguna manera mostraremos aquí que esto debe ser una fe intelectual, es decir, una fe que solamente conoce las cosas de una manera teórica. Cuando aquí la palabra del Señor está hablando, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no está hablando de un conocimiento intelectual. Porque muchas personas sin ser cristianas pueden saber que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Eso es algo lógico. Si estudiamos la palabra del Señor continuamente, podemos llegar a la conclusión de que Él es el Mesías porque se cumplen todas las profecías en Él. Pero el conocimiento de que Él es el Mesías no es un conocimiento intelectual o un conocimiento teórico. Los que hemos nacido de nuevo tenemos mucho más que una fe intelectual. Más bien tenemos una fe, la cual nos permite dedicar nuestras vidas al servicio de Cristo. Ahí está la diferencia entre una fe intelectual y una fe victoriosa de parte de la palabra del Señor. La fe intelectual solamente conoce estas cosas. Está de acuerdo de que estas cosas existen, está de acuerdo de que hay un Dios, está de acuerdo de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero una fe de alguien que ha nacido de nuevo es una fe la cual se caracteriza por entregar la vida que uno tiene al servicio del Mesías. Porque el Mesías es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías es el soberano. Y cuando hablamos del soberano, cuando hablamos del Rey de Reyes, cuando hablamos de aquel Señor, estamos hablando de aquel el cual nos manda a nosotros. Estamos hablando de aquel que nosotros le debemos obediencia a lo que Él nos ha establecido por medio de la palabra. Por eso, una vida en victoria trata de una fe, la cual no es humana, la cual no es una fe obra del conocimiento humano, sino que es una fe conforme al Espíritu Santo de Dios. Y esta fe se caracteriza por dedicar todo su corazón al Mesías.
Y esta es la primera pregunta. ¿Queremos tener una vida victoriosa? ¿Queremos tener una vida en victoria? ¿Queremos ser más que vencedores por Cristo? Si queremos verdaderamente serlo, debemos nacer de nuevo. Debemos verdaderamente nacer de nuevo. Debemos entregarle todo nuestro corazón al Mesías. No debemos reservarnos absolutamente nada de nuestro corazón a lo que es el Mesías. Vemos por medio de la palabra del Señor que esta vida en victoria es una vida que vence toda naturaleza pecaminosa. Mire, le invito a que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, en el capítulo 15, nos mostrará lo que es llevar esta vida en victoria. 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 54. 1 de Corintios 15, versículo 54. Aquí la palabra del Señor nos mostrará qué es lo que es llevar una vida de un vencedor, la vida de alguien que vive en victoria. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, verso 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, que está escrita, sóbrida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida victoriosa, como le dije, no es una vida que vence la depresión, una vida que alcanza riquezas, alcanza sueños. Esta vida victoriosa se caracteriza por tener una victoria, la cual proviene ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Aquí no estamos diciendo, hermanos, que levante la mano donde están los vencedores. No estamos hablando de personas que por su resiliencia vencen, sino aquellos que vencen por aquel que les ha amado. Somos vencedores ¿por quién? Por Cristo. Si usted y yo vencemos el pecado y vencemos la muerte, lo venceremos por Cristo. Por eso usted y yo debemos entender que esta victoria la hemos recibido en primer lugar sobre la muerte. ¿Usted y yo debemos temerle a la muerte? Como cristianos no debiéramos temerle a la muerte, porque la muerte nos llevará a donde queremos ir. ¿Y dónde queremos ir? A estar con el Señor para siempre. Por eso un cristiano no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no representa una condenación para él. La muerte representa aquel día en el cual nuestros corazones serán transformados por el Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo. Una victoria sobre el pecado. El pecado ya no tiene esa efectividad que tenía antes en nosotros. ¿A qué nos referimos con eso? Una persona sin Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que peca deliberadamente. Es una persona que no tiene victoria sobre su vida. ¿Por qué? El pecado le vence. No podemos decir como cristianos que tenemos victoria. Sí, dentro de una misma congregación, ¿cierto? Hay personas que roban, hay personas que cometen adulterio, hay personas que cometen fornicación, hay personas que cometen idolatría. No podemos decir que esas personas son cristianas y que han nacido de nuevo y que llevan una vida victoriosa. Porque aquellos que llevan una vida victoriosa se caracterizan por vencer, ¿qué cosa? El pecado. Por no volverse a esclavizar a aquello que el Señor le ha hecho libre. Porque eso es lo que usted y yo debemos entender. El Señor nos ha hecho libre. ¿Y libre de qué? Del pecado. El Señor nos ha dado la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, de esa manera, la vida en victoria se va mostrando. Vemos también la palabra del Señor que en Romanos 8:33, Romanos capítulo 8, versículo 33 nos muestra que esta victoria, por confiar solamente en Cristo, por entregar nuestras vidas al servicio de Cristo, nos lleva a vencer muchas cosas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 33, dice así la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Otra característica de una persona que vive en victoria es una persona que ha sido justificada por Dios. Es decir, el diablo ya no puede acusarle. El diablo ya no tiene potestad para hacer caer a una persona. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces el Señor ha vencido ¿a quién? No solamente a la muerte, no solamente al pecado, sino que también ha vencido al diablo. El diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Puede quizás en algún momento, ¿cierto?, causarnos alguna tentación, puede quizás en algún momento hacernos un traspié en la vida. Sí lo puede hacer si el Señor se lo permite, lo hemos visto en Job. Pero lo que no puede hacer es sacarnos del camino, porque el Señor ha vencido sobre el diablo también. El Señor ha vencido sobre el pecado, el Señor ha vencido sobre la muerte. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Es María la que intercede por nosotros? ¿Es acaso un pastor o alguna congregación, alguna persona la que intercede por nosotros? No. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo. ¿Y por qué Él intercede por nosotros? Porque Él murió, Él pagó nuestra culpa, Él resucitó, es decir, venció todas esas cosas. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Él gobierna todas las cosas, Él es dueño de todo, aún de nuestras almas. Por eso dice el verso 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde somos vencedores nosotros? En Cristo. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. ¿Y qué podrá vencer a los hijos de Dios? Nada. ¿Podrá acaso vencerlo la tribulación o algo que lo aparte de Dios? ¿Podrá acaso vencer lo que el apóstol dice, alguna persecución o alguna depresión que venga a su vida, alguna escasez? Que usted lo pierda todo, que usted esté en peligro, que usted esté a punto de que lo maten, ¿eso lo podrá separar del amor de Cristo? Nada. Por eso hablamos de una victoria. Pero el evangelio arminiano, que muchos, y permítanme utilizar esa palabra, que es muy extensa, pero dentro de lo que eso significa son ese tipo de iglesias que predican que usted va corriendo esta carrera y que tiene que tener cuidado de no perder su salvación. A eso le llamamos los arminianos porque Arminio, que Jacobo Arminio, un hombre de la antigüedad, creó esa doctrina que en el año 300, 400, por ahí, hasta el día de hoy prevalece. Sembrando, ¿qué cosa? La inseguridad en los cristianos. Muchas iglesias pentecostales predican eso. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Están ignorando que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No vengamos a alzar los brazos y decir, he vencido y con mis propias fuerzas. No, Cristo ha vencido por mí. Él es el que murió por mí. Él es el que se entregó por nuestros pecados. Tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre el diablo, victoria sobre el mundo y sobre todas las cosas que nos puedan ir aconteciendo. Hemos nacido de nuevo. El Señor nos ha dado la victoria. Prueba de ello es que llevamos una vida de temor, obediencia y fidelidad a Dios. Hablando de una vida de victoria, veamos a este hombre llamado David en Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. En este caso, el pueblo de Israel estaba aterrorizado. Un hombre, junto a todo un pueblo llamado los filisteos, un hombre como Goliat, que medía muchísimo, podía matar a cualquier persona. Todo el ejército israelita estaba atemorizado, pero vemos como un hombre obediente al Señor, un hombre que mostraba fidelidad al Señor, un hombre con temor al Señor, puede plantarse ante ese gigante y no tener miedo. ¿Y por qué no tenía miedo? Porque su confianza ¿en qué estaba? En el que le daba la victoria.
Eso quiere decir, ¿cierto? Hablando de que David era un hombre obediente, un hombre con fidelidad y un hombre temeroso de Dios. ¿Quiere decir que David era perfecto? No, si usted lee la historia de David, no era un hombre perfecto, pero era un hombre que confiaba en el Señor. Era un hombre que estaba dispuesto a recibir la corrección del Señor si él pecaba. Era un hombre que estaba dispuesto a amar la ley de Dios, aunque esa misma ley lo castigara muchas veces. Aunque muchas veces se le hiciera difícil, él buscaba las cosas del Señor. ¿Y qué pudo hacer este hombre en 1 de Samuel? Capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? De Jehová es la batalla. De Jehová es la carrera, de Jehová es toda nuestra vida. David confiaba en sí mismo. No, aquí no vamos a decir, hermano Matías, si puede cerrar un poquitito la ventana, disculpe que no moleste. Aquí David estaba reconociendo que la victoria no se trata de lo que usted y yo podamos hacer. Aquí dejemos de lado lo que mucha gente dice, ¿cuántos David hay aquí que van a enfrentar al gigante? No estamos diciendo ese tipo de victoria en la cual usted tiene que combatir. Si usted lee esto, aquí indudablemente está diciendo David, él no va a pelear con su fuerza. Él tiene la seguridad de que el Señor va a pelear por él. Y esa es la diferencia de una vida en victoria. Una vida en victoria se caracteriza por confiar plenamente en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podamos hacer. David no confiaba en su jabalina, David no confiaba, ¿cierto?, en las armas humanas que él tenía. Él confiaba en ¿quién? En el Señor de los ejércitos. Porque dice, Él te va a entregar en mis manos, porque de Jehová es la batalla. Entonces, cuando nos encontremos en nuestra vida con diferentes cosas que quieran venir a acecharnos, nunca olvidemos que de Jehová es la batalla. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor. Usted y yo tenemos la victoria en el Señor. Pero el enemigo, ¿sabe lo que quiere? Que usted olvide eso para que empiece a pelear con sus propias fuerzas. Y cuando usted y yo empezamos a pelear con nuestras propias fuerzas, nos vamos a la derrota inmediatamente. Inmediatamente. Si usted y yo no podemos enfrentar al diablo así, sin Cristo no podemos. Con Cristo sí podemos. Usted no podrá enfrentar la pérdida de sus bienes sin Cristo. No podrá. Solo con Cristo. No podrá soportar la pérdida de un ser amado si no está en Cristo. No podrá soportar las grandes pruebas que vengan a su vida. No podrá ni siquiera amar la palabra del Señor. Porque todas estas cosas son en Cristo. Usted siempre aférrese a Cristo. Nosotros, cada uno, debe aferrarse a Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Pero no de manera intelectual, no diciendo sí porque la palabra se cumplió en él, aunque eso es verdadero. Pero un conocimiento real, una fe real de que Jesús es el Mesías. Usted está diciendo, de mi parte está un Dios invencible. El Señor va a pelear por mí. Eso es confiar plenamente en el Mesías. Pero esa confianza nunca se tendrá si no hemos nacido de nuevo. Esa confianza nunca se tendrá si no llevamos una vida de obediencia, una vida de fidelidad a Dios y una vida de temor al Señor. Luego dice la palabra del Señor, otra prueba de una vida en victoria, en este mismo verso 1 dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es una manera de describirnos lo que anteriormente el Señor ya nos había dicho por boca de Juan. Si no amamos a nuestros hermanos que le vemos, ¿cómo vamos a amar al Señor? Si usted ama a aquel que le ha engendrado a usted, si usted ama a aquel que le ha hecho nacer de nuevo, usted también va a amar a todos aquellos que han nacido
igual que usted. Va a amar a todos aquellos que han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo por Cristo. Por eso dice, y todo aquel que ama al que le engendró, es decir, que ama a aquel que le ha hecho nacer de nuevo, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Y de qué se trata este amor? Este es un amor, como lo hemos dicho anteriormente, una vida victoriosa, es prueba de una vida en Cristo, la cual se muestra con un amor sacrificial a los hermanos. Un recuento de lo que anteriormente habíamos visto. ¿Qué es lo que es un amor sacrificial? Lo que dice la primera de Juan capítulo 3, versículo 16, en que debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Luego vemos qué significaba este amor, porque no es solo hacer un sacrificio por alguien, es amarlo. Y amarlo, como lo estudiamos en Efesios 5, 19, la definición del amor, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Cuidar y sustentar. ¿Se acuerdan? Así debemos tratar de amar a nuestros hermanos. Ese es un verdadero amor sacrificial en el Señor. La tercera prueba la vemos en el versículo 2, en el cual la palabra del Señor nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este verso 2 es un verso clave, porque este verso 2 de la primera de Juan capítulo 5 nos muestra todo lo que hemos estado viendo acerca de amor. Anteriormente, mucho tiempo atrás, me tocó hablar acerca del amor y lo tomé como ejemplo, ¿cierto? El símbolo del amor que hoy en día se conoce como ese corazón, ¿cierto? Y lo nombré como ese corazón que tiene dos partes. La primera parte de ese corazón es amar a los hermanos y la otra parte, ¿cierto?, es obedecer a la ley de Dios. En eso consiste el amor a Dios en general, en su totalidad. No puede vivir una mitad sin tener la otra, ¿me entienden? Debemos tener todo ese corazón para poder verdaderamente amar al Señor. Y ese corazón nunca lo tendremos si no nacemos de nuevo. La única manera en la que usted pueda tener amor, en la que yo pueda tener un verdadero amor, es conforme al Espíritu del Señor. Otra prueba de tener una vida en victoria es que aquellos que aman sacrificialmente a sus hermanos son obedientes a las ordenanzas de Dios. Creo que este verso es un resumen de lo que hemos visto anteriormente con respecto al amor. Recuerde que el amor o amar a Dios consiste en amar a los hermanos y ser obedientes a las ordenanzas de Dios. Amar a los hermanos porque todo aquel que ama ha conocido a Dios. Todo aquel que ama a los hermanos ama al Señor. Porque si no ama a los hermanos que ve, ¿cómo va a amar al Señor? Recuerde que cada hermano es un pedacito de Cristo que hay en esta tierra. Si no somos capaces de amar ese pedacito de Cristo que tenemos a nuestro lado como nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar al Señor que no lo hemos visto todavía? También vemos por medio de la palabra del Señor de que aquellos que aman a Dios son obedientes a sus ordenanzas. Porque San Juan 14, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces, 14 y 17 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué significa guardar? Atesorar. Brindarle toda la importancia que los mandamientos y ordenanzas de Dios merecen. Verso 3 de primera de Juan capítulo 5. Pues este es el amor a Dios. Esto significa amar a Dios. Que guardemos, es decir, atesoremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios. Aquí el verso 3 profundiza lo que anteriormente había dicho con respecto a atesorar los mandamientos de Dios, es decir, guardarlos. No olvide que la palabra atesorar o guardar los mandamientos significa llevarlo delante de nuestros ojos, es decir, llevar su ordenanza delante de nuestros ojos. Pero un judío se toma todas las cosas a la ligera y ¿sabes lo que hacen ellos? No sé si en alguna película, en algún reportaje ha visto a los judíos. Ellos ¿saben lo que hacen? Tienen los textos en una cajita, se colocan esa cajita aquí en la frente y es como de cuero, una cajita de cuero con una esta y se la amarran aquí. Porque ellos dicen que ahí están llevando las ordenanzas del Señor. Eso significa atesorar o observar las ordenanzas del Señor. Pero no es llevarlo en una caja aquí, es llevarlo aquí. Para que en mi vida y en su vida cada uno de nosotros vaya aplicando esta palabra.
ama a Dios? ¿Verdaderamente se considera alguien que ama a Dios? Si lo ama, lleva delante suyo, delante de sus ojos, las ordenanzas de Dios. Y si atesora estas ordenanzas, si verdaderamente ama a Dios, lo que Él le manda a hacer no debe ser gravoso para usted. ¿Qué significa la palabra gravoso? En el griego dice, no son pesados, no son molestos de realizar, no son intolerables. Cuando hablamos de que los mandamientos del Señor no son gravosos, hablamos de que estos mandamientos no deben ser algo insoportable para nosotros, no deben ser algo pesado, algo que, pero ¿por qué? ¿Me entienden? No debe ser así los mandamientos del Señor para nosotros, porque le amamos y hacemos estas cosas por amor a Él, no por una imposición, lo hacemos porque le amamos a Él. Y porque le amamos, vamos a hacer esto. Amar a Dios consiste en atesorar sus ordenanzas a tal punto de llevarlas con nosotros a donde quiera que vayamos, a cual sea la decisión que tomemos, a cual sea la situación en la cual nos encontremos, la ley del Señor debe estar con nosotros. Por eso es tan importante que usted y yo leamos la Biblia, porque si hemos estudiado los 10 mandamientos, pero ¿se acuerda de ellos hoy en día para poder enumerarlos uno por uno? Quizá algunos llegaremos a 8, a 9, o algunos los 10, o algunos 2 o 3. Entonces ahí es donde nos preguntamos, necesitamos repasar la palabra del Señor siempre, porque la memoria es frágil. La memoria es muy frágil. ¿Y a qué se debe esta palabra de que sus mandamientos no son gravosos? Es que el Señor anteriormente, Juan recoge estas palabras del Señor, porque veía que los israelitas cuando adoptaron estos 10 mandamientos, y todas las 613 mandamientos que están en la Biblia, ellos los tomaron y ya llegaba a un punto que era pesado llevar esto. Porque ellos lo estaban llevando, ¿cómo querían lograr la victoria? Por ello, como una competencia, ¿quién hace más mandamientos? Pero no veían y no descansaban en el Señor. Por eso el Señor les dice así, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Algunos, y recuerdo antes que cuando se comenzaba una reunión o se hacía un culto, había una parte del culto donde el hermano oraba y decía, Señor, la palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, Señor, dale fuerza a los hermanos que llegaron cansados del trabajo. Y tomaba el texto, torcía el texto de una manera que el texto nunca estaba diciendo eso. Si usted lee el contexto, es los judíos o aquellos que quieren llevar los mandamientos por sí solos. Aquellos que quieren tomar los 10 mandamientos y quieren hacerlo sin equivocarse y quieren ahí hacerlo como una competencia, como algo que quieren, igual que subir una montaña, quieren hacer esa exigencia y no se dan cuenta que nunca lo van a lograr sin Cristo. Nunca lograremos hacer todas estas cosas sin Cristo. Cristo les dice, vengan a mí y descansen. Al cielo, para llegar al cielo, hay que ser perfecto. Es decir, no hay que errar en ningún mandamiento. ¿Y eso es posible para nosotros? No. Aunque le dijéramos, hermano, de aquí para adelante el Señor nos perdonó todo y de aquí para adelante vivamos otra vida sin pecar. ¿Lo podríamos lograr? Yo creo que saliendo de aquí o terminando la reunión, pecaríamos de nuevo de alguna u otra manera, si así la cosa. Muchas veces nos hemos acostumbrado como religiosos solamente a nombrar el adulterio, la fornicación. Pero ¿cuántas veces hemos mentido? Y no estoy hablando de mentiras grandes, una mentira pequeña. Igual, muchas veces hemos omitido información. Y estamos mintiendo. ¿Cuántas veces nos hemos comportado mal? Hemos dicho mal una palabra. ¿En qué sentido, cierto? Hemos ofendido a alguien con lo que hemos dicho. Entonces, es imposible llevar una vida perfecta. Pero ¿dónde hemos alcanzado la victoria? En Cristo. Porque Él es mi perfección. Cuando el Señor dice, sean santos así como yo soy santo, Señor, yo soy santo en Cristo. ¿Y a qué se refería entonces Cristo? Que sus mandamientos no sean gravosos, que sus mandamientos no sean algo pesado. El Señor dice, vengan a mí y descansen. Mientras los judíos pensaban que la ley era una competencia de quien se portaba más bien, el Señor les dice, no es una competencia, yo ya pagué por ustedes, pero ahora les voy a dejar estos mandamientos, pero háganlo por amor a mí.
¿Se fija la diferencia entre hacer esto por amor y hacer esto por lograr algo? Aquí no estamos haciendo los mandamientos para lograr algo. Estamos poniendo por obra los mandamientos para mostrar cuánto verdaderamente amamos a Dios. Y no para mostrarle a un hermano, una hermana, una persona. No, es para mostrarle al Señor cuánto lo amo. Y lo voy a hacer porque lo amo. Porque amo a mi Señor. Aunque si bien hay veces que deseamos o decimos de esta manera, no vamos a decir que todos los cristianos no encontramos nunca gravosos los mandamientos del Señor y vemos los mandamientos y Señor, siempre los quiero hacer, ¿no? Hay mandamientos que nos cuestan, debemos reconocerlos. Recuerde que en San Juan 6:60 se levantó un discípulo y le dijo, Señor, tu palabra es dura. ¿Quién la puede oír? Señor, es dura esta palabra, es pesada, Señor, esta palabra. Pero después ese mismo hombre, ¿qué es lo que reconoció? Le dijo, Señor, ¿a quién voy a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Puede un cristiano en algún momento encontrar esto? Sí, que es complejo, sí. Pero después, ¿qué es lo que hace? Recapacita. Y dice, sí, mi Señor ha hecho tanto por mí. ¿Cómo yo no voy a ser digno de hacer esto? Si Él me ha amado tanto, con todo lo que soy, ¿cómo no voy a hacer esto? Por eso después recapacita, como lo hemos dicho, y viendo lo que la palabra del Señor dice en el Salmo 40, Salmo capítulo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, verso 8, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde permanecía la ley de Dios? Mire, en primer lugar dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aquí no estamos hablando de alguien que inmediatamente dijo eso, porque hay cosas que nos resultan fáciles, pero otras cosas difíciles. Pero cuando recapacitamos llegamos a esta conclusión, Señor, estoy haciendo tu voluntad y, ¿sabes, Señor? Me agrada hacer esto. Antes pensaba que no, pero ahora que lo estoy haciendo, ¿sabes, Señor? Me agrada lo que estoy haciendo. Y ahora, Señor, te digo, tu ley no está al lado de mi corazón. Tu ley está aquí en medio. Tu ley es lo más importante para mí. O sea que donde quiera que me encuentre, tu ley debe ser lo más importante para mí. Tus ordenanzas, tus mandamientos. Pero si no los leo nunca, ¿me entiendes? Por eso es importante. Si no voy nunca a una predicación, nunca escucho esta palabra de Dios, nunca tendremos una vida victoriosa. Porque una vida victoriosa se caracteriza por llevar siempre los mandamientos de Dios delante de nosotros y encontrar que sus mandamientos no son algo pesado. Lo hago, Señor, por amor a ti. Veamos el último versículo que estudiaremos hoy. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Dónde dice aquello? No, hermano, usted puede perder su salvación. No, todos los que nacieron de nuevo vencen al mundo. ¿Y a qué se refiere, cierto, esa frase, vencen al mundo? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que llevan una vida victoriosa en Cristo, están capacitados para vencer. Recuerde que mundo significa un sistema, un orden. El mundo está ordenado de una determinada manera. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. ¿Quién es el que dijo, a mí se me ha sido entregado esto? El diablo. ¿Quién es el que tiene el mundo así? El enemigo, porque es su sistema. Él ha creado todo este sistema así como usted lo ve. Y no estoy hablando de la naturaleza y todas esas cosas. Estoy hablando de la corrupción. Estoy hablando de la injusticia. Estoy hablando de querer cambiar los roles hoy en día, que una mujer quiere ser hombre y un hombre quiere ser mujer. Del aborto y todas estas cosas que están queriendo hacer, de las protestas que constantemente la gente ya no quiere solamente tener una vida tranquila, la gente quiere que todo le den gratis. Todas esas cosas, hermano, todas esas cosas es el sistema de este mundo. Y si usted tiene una vida victoriosa, usted va a estar capacitado para vencer todo lo que este sistema quiere imponernos. Si usted va a llevar una vida victoriosa según los mandamientos del Señor, los cuales no van a ser algo pesado para usted, todo lo que nuestra carne se ve motivada a hacer de acuerdo al sistema de este mundo, es decir, quebrantar la ley, vamos a vencerlo. Lo vamos a vencer aunque sea difícil.
Vemos hoy en día, hermano, y seamos sinceros con todas estas cosas. Tienen esa canción, estas mujeres, las tesis, dice que las mujeres no importa cómo se vistan, que si ellas pueden andar desnuda a un hombre, no le tiene que pasar nada. ¿Es acaso tan así, hermano, ese extremo? Recuerde que si una mujer anda en paños menores, eso no significa que alguien tenga el derecho de violarla, pero eso significa que ella se está exponiendo. Está exponiendo su cuerpo, está exponiendo algo que se supone que es para su esposo. Está exponiendo algo privado para esa persona. ¿Y eso qué es lo que provoca? ¿Acaso no provoca lascivia? ¿Acaso no provoca inmundicia? ¿Acaso no provoca todas estas cosas, hermanos, que hoy en día se están viendo? Entonces eso es lo que debemos ir viendo. Y así en diferentes cosas, no solamente en eso. Como lo que hoy día dice las personas, oye, róbale a la empresa o róbale al agua, así ellos cuánto nos roban, ¿se fijan? Ya pásate este peaje así nomás, que rompan la barrera y uno... Todas esas cosas, ¿se fijan qué es lo que se motiva? El sistema del mundo a uno lo está empujando a quebrantar esas cosas. Entonces aquellos que viven una vida en victoria van a vencer esas cosas. Porque van a ser atractivas para la carne, y yo no voy a decir que no son atractivas, para la carne son atractivas todas esas cosas del mundo. Pero usted no se va a dejar dominar por eso. Usted puede ver que en Netflix hay miles de películas. Gente que se han atrevido, hermano, un cristiano no tiene que prender Netflix. Si fuera así, un cristiano no tendría ni siquiera que tener tele, ni celular, ni nada. No decimos que todo el mundo, sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, pero un verdadero cristiano tiene filtro para las cosas. Pero si nosotros no colocamos filtro, este sistema nos va a arrastrar y nos va a llevar, hermano. Pero aquellos que han alcanzado la victoria tienen la capacidad de decir, esto lo puedo ver y esto no. Y puede estar en la casa de quien sea, y puede estar en el lugar de quien sea, y va a decir, no, yo hasta aquí no me llego, hasta luego. Porque tiene la capacidad de hacerlo, porque el Señor le ha dado, ¿qué cosa? La victoria. Todo lo que el enemigo haya ideado en el mundo para sacarnos del camino, estamos capacitados a vencerlo. Vea la vida de José, un hombre que estuvo tan abajo, si lo podemos decir, entregado y vendido por su hermano, llegaba a tal punto de ser vendido como un esclavo. Pero el Señor lo colocó en lo más alto. Pero cuando estaba en lo más alto le vino una gran prueba. La mujer de Potifar, que usted no puede creer que era cualquier mujer, debe haber sido una de las mujeres más hermosas que existían en ese minuto, quiere acostarse con él. Pero el que dice, yo cómo le voy a hacer este daño a mi Señor. Entonces usted puede tener hasta una prueba así, y el Señor le ha dado la capacidad de vencer esa prueba. Pero usted y yo no la vamos a vencer con nuestras propias fuerzas. No como colocan, ¿cierto? Como unos compañeros hablan de esas cosas que dan en la televisión como Edificio Corona, una cosa así, donde se burlan de un cristiano que aparece ahí, de un evangélico que quiere vencer las cosas así. Ay, no miro. ¿Un cristiano usted cree que va a vencer las cosas así haciéndose el loco? No. Un cristiano va a vencer todas esas cosas por medio de la palabra del Señor, siendo claro en lo que quiere. No andar diciendo, no, mira, no va a ver. No lo voy a ver y chao. Si una mujer así se le presenta, no andar es que sí, es que no, que tenga, hay que tener respeto a la gente. No, usted viene con esos propósitos, chao de mi casa. ¿Se fija? Quieren mostrar al cristiano como alguien que quiere luchar las cosas así. Así no, hermano, nunca vamos a tener una victoria así. La victoria es por medio del Señor Jesucristo, porque nuestra fe está fundamentada en Cristo. Por eso dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. 1 Juan 5, 4. Y esta es la victoria que usted y yo tenemos. Esto es lo que vence todas estas cosas. Nuestra fe. Mientras más usted se aferre a esto, más oportunidad va a tener de vencer todas esas cosas. Porque usted está confiando en ¿qué? En lo que el Señor ha establecido. ¿Y usted cree que el Señor se va a negar a ayudarlo en esto? No, pero si usted y yo queremos pelear esta batalla con nuestras propias fuerzas, déjeme decirle con seguridad que iremos camino a la misma perdición. Por último, vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2.
versículo 7. Dice así la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, le voy a dar la vida eterna a aquellos que venzan. Aquí está diciendo, ya, colóquense aquí en la línea, desde ahora vamos a correr y el que venza va a tener esto. ¿Eso está queriendo decir la palabra? No, porque si usted considera el contexto de toda la Biblia, está diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquellos que vencen son aquellos verdaderos hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios tienen la vida eterna. Veamos lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No va a ir al lago de fuego aquellos que vencen. ¿Aquí quiere decir que usted tiene que vencer? No, el Señor ya venció por usted. El Señor ya venció por usted. Dice la palabra del Señor en el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, y al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién es el que va a vencer? Aquellos que confíen plenamente en Cristo hasta la muerte. Ellos son los que van a vencer. Vemos también cómo la palabra del Señor en el verso 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. ¿Quién es el que va a recibir todas estas cosas? Los que venzan por medio de Jesucristo. ¿Dónde tiene la victoria usted? En Cristo. ¿Dónde tengo la victoria yo? En Cristo. Porque ¿quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién ha vencido toda la adversidad? Nuestra fe. Y nuestra fe que viene de parte de Dios. Capítulo 3, verso 5. Un texto que quiere mucha gente producir inseguridad, como citando nuevamente a los arminianos pentecostales que quieren sembrar inseguridad en la salvación. Dice el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El arminiano dice, aquí la Biblia dice que le va a borrar su nombre. ¿Dónde dice aquí esto? Si usted es vencedor, es porque ha vencido en Cristo. Y si ha vencido en Cristo, su nombre nunca va a ser borrado. Entonces la gente lee mal, y a veces por leer solamente esto sin considerar toda la Biblia, no ve que usted tiene que luchar hasta el final, y la ley usted se la sabe, ya tiene que hacerla mañana, al tiro tiene que hacerlo todo. Y le imponen, y a qué punto llega la persona que se agobia. Cayó en algo hoy día, mintió en algo y ya se siente podrido, no quiere seguir más en el camino. ¿Por qué? Porque está luchando con sus propias fuerzas. Dirá alguno, el Señor ya me borró del libro de la vida, me borró ya de esto. ¿Por qué? Porque hemos ignorado lo que la palabra dice. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó, ¿cómo se llama? Cristo. Aquel que llegó al final de la batalla y venció toda obra del diablo. Luego dice la palabra del Señor, verso 2. Al que venciere, del capítulo 2, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Es tanta la seguridad que da la palabra del Señor, que el Señor dice que le va a hacer columna de su templo. La columna es algo que está de adorno. La columna es algo que sostiene todo un edificio. Entonces eso quiere decir que si el Señor lo coloca en ese lugar, usted nunca más va a salir de ahí. Usted está protegido por las cosas del Señor. Por eso con tanta propiedad en el libro de los Efesios el apóstol Pablo decía, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Puede entenderlo eso? Él lo daba por hecho. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Pero es cualquiera? ¿Es el que tiene una fe intelectual? No, son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que han nacido de nuevo. Y por último, el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquellos que han vencido en Cristo tienen grandes promesas en Él. Pero nunca usted piense que obtendrá la victoria por sus propias fuerzas. Eso es imposible. Como dijo David,
el Señor es el que me da la victoria. Y somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado y bendito Señor, te agradecemos, Señor amado, por esta bella oportunidad que nos das de disfrutar de su palabra. Su palabra es tan viva, su palabra, Señor, es tan eficaz, su palabra es tan perfecta que convierte al alma, que hace sabio al sencillo. Tu ley, Señor, debe ser nuestra meditación de día y de noche. Tu ley, Señor, es tan perfecta. Tu ley, Señor, es aquella delicia en nuestro corazón. Hay cosas difíciles, sí, Señor. Hay cosas que parecen ser tan imposibles, sí. Pero con Cristo somos más que vencedores. Lo voy a hacer, Señor. Si mañana despierto y me levanto nuevamente, si me das vida, Señor, nuevamente me levantaré procurando hacer tu voluntad. Aunque nos caigamos, Señor, mil veces tú nos vas a levantar y nos vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tu palabra, Señor, nos ha dicho con propiedad que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera una tribulación, ni siquiera la muerte, ni siquiera la angustia, ni siquiera el pecado, ni siquiera el diablo, ni siquiera el mundo, ni siquiera todo lo que quiera venir a nuestra vida, nada nos puede separar del Señor. Porque el que vence hereda todas las cosas. Y hemos vencido en Cristo. ¿Y qué es lo que nos ha hecho vencer? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y te damos gracias, oh Padre, de que esta fe no sea algo humano, porque si fuera algo humano, la podríamos perder. Mas como es una fe de lo alto, una fe de tu Espíritu Santo, esa fe nos permitirá llegar al final. Te damos gracias, oh Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Iglesia del Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga.